En este capítulo repasaremos la protección pulmonar diafragmática en modos de soporte parcial. En este video corto repasaremos el delta de presión de oclusión, el índice de presión muscular, o PMI, la P01, la driving pressure y el monitoreo de la presión transpulmonar dinámica. El paciente actual se encuentra en presión de soporte con 8 de presión inspiratoria y 6 de PIP, realizando esfuerzos espontáneos. Si en esta condición se presiona el botón de presión de oclusión de fin de expiración, las válvulas se ocluyen durante la expiración y el paciente hace su esfuerzo pero sin recibir flujo y volumen. De esta manera se observa una caída de presión en la vía aérea que es análoga a la presión que aplicó el paciente para ganar volumen. Esta maniobra se ha conocido con el nombre de delta de presión de oclusión debido a que mide la diferencia entre la máxima deflexión, es decir, el nadir, que para el caso son 6.4 centímetros de agua, y el nivel de presión desde donde empezó el paciente a hacer el esfuerzo, que es la PIP, para el caso 6.1 centímetros de agua. Debido a que este gradiente de presión es generado con válvula cerrada, probablemente la verdadera presión muscular del paciente sea un poco menor. En el esquema en pantalla observamos la presión de la vía aérea con una oclusión manual. El gradiente de presión de oclusión, conocido como delta POC. Para el ejemplo, la PIP fue de 9 centímetros de agua y la máxima deflexión fue de casi 12 centímetros de agua, de manera que la delta POC nos estaría dando casi 21 centímetros de agua. Debido a que este valor probablemente sobreestime la magnitud del esfuerzo, hay que aplicar el factor de corrección de 0.75. Haciendo esta simple cuenta, obtenemos un estimado de la presión muscular del paciente, para el caso 15.6 centímetros de agua. Con la misma maniobra de oclusión de delta POC, se puede obtener también una variable de protección pulmonar conocida como delta de presión transpulmonar dinámica. Ahora tenemos que tener en cuenta no solo el gradiente de presión que pone el paciente, que sería la delta POC, sino también la presión que pone el ventilador. Los dos ganan volumen en el sistema y los dos generan entonces presión de distensión en el sistema. De esta manera la ecuación sería presión pico menos PIP menos el delta POC por otro factor de corrección que es 0.66. Con esta simple ecuación, uno puede acceder al monitoreo de la presión transpulmonar dinámica en presión de soporte, para el caso 13.8 centímetros de agua. Esta variable pretende monitorizar la presión de distensión que genera el volumen en el pulmón del paciente en un modo de soporte parcial. Otra variable de monitoreo propuesta recientemente como dentro del paquete de protección pulmonar y diafragmática es el monitoreo de la presión plató. Ahora, en un modo de presión de soporte, presionamos el botón de oclusión de fin de inspiración, el botón básicamente para obtener la plató, y se puede observar en pantalla que para este paciente la plató es de 22.2 centímetros de agua, más alta que la presión de la vía aérea. Con esta información se puede sacar no solo información de la presión de distensión, sino también tener una idea de la magnitud del esfuerzo. Repasaremos esto a continuación. En el esquema a continuación vemos los trazados de presión de la vía aérea y presión esofágica. Como vemos, hay un esfuerzo que se nota como una deflexión en la presión esofágica y en el segundo ciclo se realizó una pausa de fin de inspiración. Esa magnitud del esfuerzo que realiza el paciente es lo que luego de la oclusión se transforma o lo podemos ver como un incremento en la presión de la vía aérea. De esta meseta se pueden sacar dos variables de monitoreo importantes. Como vemos en pantalla, para el ejemplo, la presión plató fue de 31.6 centímetros de agua, la presión de la vía aérea pico era de 21 centímetros de agua. Con esta información podemos obtener el índice de presión muscular, que es la diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión plató, y es un análogo al esfuerzo que realizó el paciente para distender el sistema. Solo representa una parte de la magnitud del esfuerzo, aquella que fue utilizada para vencer el componente elástico. Quizá la información más interesante de la obtención de la plató en presión de soporte es que se puede obtener la driving pressure. Para el ejemplo, la diferencia entre 31.6 y 12 nos da 19.6 centímetros de agua. Esto es análogo a la driving pressure que monitorizamos habitualmente en modos de soporte total, pero en este caso en presión de soporte. Por supuesto que hay criterios de aceptabilidad de la maniobra. La plató debe ser plana, debe haber una meseta de al menos un segundo y medio. Si la plató se incrementa continuamente o desciende continuamente, probablemente tengamos o fuga en el sistema
o esfuerzo expiratorio y la información pierda precisión. Por último, repasaremos la P01, una variable de monitoreo del drive ventilatorio destinada para pacientes en modo de soporte parcial. En este caso en Brina, presionamos la tecla de maniobras, mediciones, P01. Lo que tenemos que hacer es presionar el botón iniciar y cuando el ventilador detecte que el paciente está haciendo fuerza, ocluye la válvula, una oclusión corta, toma los 100 primeros milisegundos de caída de presión y nos lo informa en pantalla. Para el caso 2.1. Los primeros 100 milisegundos son respecto de el inicio del esfuerzo, probablemente cerca de este punto, y los primeros 100 milisegundos probablemente estén cerca de ese punto. En resumen, en los últimos años se ha facilitado el monitoreo no invasivo de variables importantes para la protección pulmonar principalmente y diafragmática también. Uno de los objetivos de esta estrategia es permitir que el paciente realice esfuerzo inspiratorio, pero estos esfuerzos no tienen que ser excesivamente vigorosos ni excesivamente leves. El paciente debe realizar un esfuerzo que podríamos denominar como moderado o fisiológico. Los valores de corte para todas estas variables los repasaremos más adelante.